Saludos amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto de seguir compartiendo las noticias a través de Corape Digital TV. Han transcurrido más de 40 días desde que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, acogió el reclamo interpuesto por el pueblo Shuar Arutan y resolvió establecer varias medidas sobre los proyectos mineros Huarinza y San Carlos de Pananza, que está a cargo de la empresa minera Solaris. Las mismas que están ubicadas en la cordillera del Cóndor de la provincia de Morona, Santiago. Para saber cómo avanzan en este caso, los procesos encomendados en la resolución de la OIT, vamos a dialogar con Jaime Palomino, quien actualmente es presidente del pueblo Shuar Arutan. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Gracias por su visita. Ayu mangaska biya chamro hetime biya nunkarin pueblo Shuar Arutam nahan hinuna huk masat kamu nunkui senyep churubia mayek santiak atomia shamik mahrum masat kamu undri irut kamu undri nahan hinu atomin uchinatsa nemenya nekartin aruna nuna amik mahrume y nungi time morona santiak tepak manam i takat puhuru asar nunga i nungi yanu nyambra ku puhasat takat nahan usar nuna atomin mas irusan amik bahrume atomin ho Corape nahan rubnana sha takat pir kibitaram to satumia shimisan ichuahrume. Buenos días, mi estimado medios de comunicación que hacen Corape. Gracias, mi nombre es Jaime Palomino, presidente del pueblo Shuar Arutan, una organización constituida legalmente, una trayectoria 20 años que está asentado en la cordillera de Cóndor, conformado con 6 asociaciones y 47 comunidades que aglutina esa organización en un territorio de 232.000 hectáreas. De su territorio, ubicado en la cordillera de Cóndor, frontera entre Ecuador y Perú. Para entendernos sobre la realidad del conflicto minero que viven las comunidades de la zona de influencia, en este caso del proyecto minero, ¿cómo está la situación actualmente en estas zonas que usted mencionaba de las asociaciones y las comunidades que están en la cordillera del Cóndor? Justamente quiero ser enfático con relación a esta situación que estamos viviendo actualmente, una crisis social por estos proyectos megamineros que el Estado ha concesionado sin consulta previa, como establece la Constitución y las garantías que nos establece la OIT y otros instrumentos internacionales con derecho a que nos pertenece como pueblos y nacionalidades indígenas. Hoy la empresa minera Lobel hace una semana firmaron un acuerdo entre la comunidad Yavi y Warins para avanzar en el proceso de exploración avanzada, para luego vender sus acciones a la empresa Jinxin, que es una empresa china, por lo cual ahora la empresa minera está generando un complot social, porque después de que el 14 de marzo la OIT resolvió, dando razón al pueblo Shuar Arutan, por lo que no existió la consulta previa libre e informada. Ahora la empresa está reclutando, diría, a los presidentes y síndicos para de esta manera romper el tejido social desde las familias, luego las comunidades, luego las asociaciones y luego tener destruido la organización, de esta manera tener un espacio libre y seguir avanzando con los procesos que les determina a favor de la empresa minera, porque ahora en el territorio del pueblo Shuar Arutan son 44 concesiones mineras a gran escala, lo cual nos preocupa. Y ¿para las mismas empresas o son empresas distintas? Distintas empresas que están en nuestro territorio. De los 56% del territorio que está concesionado para áreas mineras. Y esto quiero ser enfático, estableciendo en que las leyes ambientales es muy clara, donde que existe fuentes hídricas es prohibido hacer minerías.
también en los territorios de los pueblos y naciones indígenas, lo cual hoy están violentados esos derechos que nos asisten en la Constitución y las normas internacionales. Y el gobierno siempre ha inobservado este proceso, entonces por lo tanto nosotros estamos haciendo trámites correspondientes para defender nuestros justos derechos. Justamente en el reclamo que el pueblo Shuar Aruptan presentó ante la OIT, como principal argumento fue la falta o el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada que debió realizar en este caso la empresa minera y también las entidades del Estado que tienen competencia. Pero antes de iniciar con las labores de exploración, según estableció o establece el derecho colectivo en este caso, pero la realidad que está sucediendo es que cuando ya están años en el territorio o meses se empiezan a socializar, cuando hay oposición de comunidades y organizaciones, esta realidad se repite en el pueblo Shuar Arupta. Sí, eso quiero ser enfático porque la misma Constitución faculta y establece de que el Estado, es deber fundamental del Estado, promover las consultas previas, libres e informadas. Pero sin que ha hecho ese proceso, el Estado concesiona y ha concesionado áreas mineras, lo cual ha generado problemas en las comunidades. Nosotros nos apegamos a esas partes legales en defensa de nuestros justos derechos y el territorio, porque nuestras tierras son tan frágiles y en esos territorios existen fuentes hídricas, lo cual nosotros perderíamos toda esa fuente de riqueza que tenemos, el bosque, la biodiversidad, la fauna y la flora, la misma familia Shuar. Entonces, por lo tanto, la administración anterior, la compañera Josefina Tunqui, había planteado una demanda en las Naciones Unidas y la OIT y luego yo continué el proceso. El mes de noviembre yo fui a sustentar esta demanda ante la OIT y las Naciones Unidas, en donde hicimos un trabajo y hicimos unos planteamientos de reclamo apegado a las garantías constitucionales. Y después de eso, el mes de marzo, el 14, OIT emite una resolución donde establece que el reclamo que se interpuso ante la OIT en el año 2021 sale favorable para Pechá sobre los proyectos de Warins y San Carlos Pananza, que fueron inconsultos. Entonces, luego de 3 años, la OIT dicta una resolución favorable a Pueblo Shuar. Entonces, donde que concluye que no hubo consulta previa libre e informada sobre esos proyectos mineros. Entonces, por lo tanto, ¿qué establece la OIT? De que la consulta previa libre e informada debe realizarse con Pueblo Shuar Arupta, no con las comunidades, que es una organización representativa, la Pechá. Exige el cumplimiento o el respeto a las estructuras que tiene el pueblo Shuar Arupta. Eso es lo que exige. Entonces, ahora el gobierno debe acatarse a eso. Nosotros tenemos una estructura, que son las comunidades, las asociaciones y el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arupta. Además, sobre el tema del proyecto San Carlos Pananza, también establece de que existió la vulneración de derechos, se vulneró los derechos humanos de los pueblos y naciones indígenas porque fueron desalojados. Sobre ese caso establece de que se investigue y se sancione a los responsables. Entonces, aquí, ¿quién es el responsable? Es el Estado. Cuando nosotros reclamamos nuestros justos derechos, el Estado, ¿qué nos dice? Nos reprime acusándonos de que somos terroristas, que somos violentos, que nosotros utilizamos armas. Nosotros estamos en nuestro territorio. Eso he dicho yo en las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos indígenas, no llegamos ayer. Nosotros existíamos antes de la República del Ecuador. Y los gobiernos deben entender nuestros justos reclamos. Porque nuestros derechos constitucionarios que establecemos nosotros con nuestra autodeterminación, nuestro autogobierno, eso debe entender el gobierno, quienes vengan.
y así respetar nuestros justos derechos. ¿Por qué? La Amazonía, los territorios de los pueblos indígenas, donde genera el oxígeno, y es el pulmón del mundo. Y a nivel del país, eso quiero que sepa el país entero, son 636 proyectos megamineros. Toda la franja de la cordillera de los Andes, Cóndor, Cotucuxeimi, están concesionadas para la explotación de proyectos megamineros. ¿Qué significa? Que a futuro Ecuador va a quedar devastado donde que nacen las fuentes hídricas y va a quedar contaminado la sociedad, el medio ambiente, las fuentes hídricas, todo lo que existe. Entonces, en el Ecuador se va a sembrar una pobreza que nadie, ningún gobierno va a resolver. Y además, quiero ser claro, porque cuando empezaron a explotar petróleo, ¿qué dijeron? Que con eso van a acabar la pobreza. ¿Resolvieron ese problema? ¿Acabaron la pobreza? No acabaron. Y ahora dicen que con la minería van a acabar la pobreza. Entonces aquí, la astucia de los que lideran las empresas mineras, ellos como tienen recursos económicos, compran conciencia a los líderes y rompen el tejido social para desarticular todas las organizaciones y dejarnos sembrando una pobreza gigantesca que nadie va a resolver. Ese es uno de los problemas que están enfrentando en los territorios. Ahora, brevemente, en cuanto a los acuerdos que estableció la Organización Internacional de Trabajo desde el 14 de marzo de 2024 hasta la fecha, ¿cuánto se ha cumplido o en qué proceso se encuentran las recomendaciones dadas? Después de esas recomendaciones, el Estado no ha dicho nada. ¿No hay pronunciamiento? No hay ningún pronunciamiento. ¿Hay plazo para que respondan el Estado? No están dados los plazos, pero nosotros estamos con los asesores jurídicos como organización, estamos buscando el mecanismo para hacer valer, hacer respetar esta resolución. Pero ahora, ¿qué hace la empresa? Llegó a saber de que esta resolución fue en contra de las empresas mineras. Entonces, ahora están trabajando, comprando conciencia con los síndicos, para que esos síndicos, presidentes, salen a favor de las empresas mineras. Eso pasó con la Federación Shuar. Hay una ruptura organizativa, hay dos grupos, los promineros y antimineros. Hacen pelear a la FICH, ahora ya están con Pueblo Shuar Aruta. Hay 4 presidentes del Pueblo Shuar Aruta, de la Asociación Aruta. Churubia, ingenuamente creo que está sumándose. Presidente de la Asociación Mayeg. A pesar de que en su asamblea, Asociación Mayeg resolvió, rechazando las empresas mineras y rechazando no ser consultados, pero firma un documento solicitando apoyo económico a la alianza estratégica que es de la LOBEL, lo cual contradice las normas de conducta que establece el plan de vida del pueblo Shuar Aruta y su estatuto. Eso, como resolución principal frente a esta realidad de la minería que está generando conflictos, ¿cuál es la resolución o qué decisión han tomado el pueblo Shuar Aruta como organización, como estructura de las comunidades y asociaciones? Ya. Enfrente de eso, ahora esos 4 presidentes, sumado Nunqui, se han reunido en TIN, Asociación Aruta, resuelven el desconocer y quitarme el respaldo como presidente del pueblo Shuar Aruta y destituir mi cargo y el Consejo Ejecutivo. Eso está sucediendo en estos momentos. Ahorita, en estos momentos está pasando. Ellos convocan supuestamente una asamblea para el 12 de mayo. Es decir, está pasando la misma realidad como lo del FISH. Como lo del FISH. Entonces, pero los síndicos no dan garantía porque ellos no han consultado a los síndicos de las bases. ¿Cuánto tiempo falta terminar su periodo de diligencia? El periodo falta 3 años más, porque yo estoy cumpliendo 1 año recién. Entonces, esas consecuencias generan las empresas. Entonces, nosotros como
pueblo Charuta, yo como presidente, el Consejo de Gobierno que hacemos, nosotros respetamos la resolución del 31 de marzo de 2023, donde yo fui electo. Ese mandato me entregaron de que yo no debo dialogar con las empresas mineras y tampoco firmar acuerdos, sino más bien defender el territorio, dar seguimiento a la demanda que hizo la compañera Josefina en la administración anterior ante la ONU, ante las Naciones Unidas y la OIT. Eso estoy dando seguimiento. Desde el mandato del pueblo Shuar Arutan que ha mencionado Jaime Palomino. Bueno, el tiempo nos ha concluido. Agradecemos la participación de Jaime Palomino. Gracias por visitar a los medios comunitarios de Corape. Este tema sin duda que va a seguir generando preocupación para los pueblos y territorios, organizaciones principalmente que defienden la naturaleza, el ambiente, sus territorios y también, si bien es cierto, expectativas a las entidades, a las autoridades que también están tras de estos proyectos y concesiones mineras. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Quiero terminar llamando a las comunidades, quienes hacemos Pueblo Charuta, las asociaciones. Llamo a la unidad, sembrar conciencia de que la explotación minera no es generar riqueza, porque los recursos que sacan no van a quedar en el Ecuador. Ecuador no tiene ni una empresa minera nacional, más bien toda la riqueza va a otros países. Y esa minería no genera alimento, no genera medicina, más bien genera en la elaboración de armas nucleares, bombas tóxicas, atómicas, ¿para qué? Para matar al ser humano. Eso no da solución, no da beneficio al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Les invitamos a seguir pendientes de las noticias que compartimos a través de Corape Digital TV y las ondas de radios comunitarias a nivel nacional. Siempre es un gusto de seguir compartiendo con ustedes.